Nadie me creyó cuando lo conté, ni siquiera Andrea, mi esposo, que estaba en esa habitación de hospital conmigo. Él había salido al pasillo justo en ese momento para hablar con los médicos sobre los últimos procedimientos. Yo estaba sola con Carlo cuando sucedió, sola cuando exhaló su último aliento a las 6:40 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Sola cuando vi algo que desafía toda lógica y toda explicación científica. Una luz, brillante, cálida, dorada, saliendo de su pecho. No era reflejo de las lámparas del hospital. No era una ilusión óptica producto del agotamiento o las lágrimas. Era real, tan real como el cuerpo sin vida de mi hijo de 15 años tendido en esa cama, y esa luz cambió todo lo que creía saber sobre la muerte, el alma y lo que hay después. Me llamo Antonia Salzano y soy la madre de Carlo Acutis, el joven que la Iglesia Católica proclamó beato en octubre de 2020. Pero antes de ser la madre de un santo, fui simplemente una madre, una mujer normal casada con un hombre normal viviendo una vida normal en Milán. Tuvimos 3 hijos. Carlo fue el primero. Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, mientras vivíamos temporalmente allá por el trabajo de Andrea. Fue un bebé hermoso, tranquilo, de ojos enormes que parecían ver más allá de lo que un recién nacido debería ver. Y desde el principio supe que había algo especial en él, no de forma mística o profética, simplemente una intuición maternal. Ese instinto que te dice que el niño que sostienes en brazos está destinado a algo más grande que lo ordinario. Carlo creció como cualquier niño italiano de clase media. Jugaba fútbol. Le gustaban los videojuegos. Tenía amigos en el colegio. Pero había una diferencia que se hizo evidente muy temprano. Su relación con Dios. A los 7 años, después de hacer su primera comunión, me pidió que lo llevara a misa todos los días. Yo pensé que era entusiasmo pasajero, que eventualmente perdería interés como hacen todos los niños, pero nunca lo hizo. Cada mañana antes de la escuela asistía a la Eucaristía, cada tarde iba a la adoración del Santísimo. Y cuando le preguntaba por qué, me respondía con una simplicidad desarmante, porque Jesús está solo en el sagrario y necesita compañía. Para él no era obligación religiosa, era amistad, una relación personal e íntima con Cristo presente en la Eucaristía que yo, a pesar de haber sido católica toda mi vida, nunca había experimentado de esa forma. Su devoción no era sombría o triste. Carlo era un chico alegre, lleno de energía, apasionado por la tecnología y las computadoras. A los 11 años comenzó a diseñar una página web documentando milagros eucarísticos de todo el mundo. Quería demostrar que la Eucaristía no era solo símbolo, sino la presencia real de Cristo. Viajamos juntos a varios santuarios en Italia y otros países para que pudiera fotografiar las reliquias de esos milagros. Y yo lo veía trabajar con una dedicación que pocos adultos tienen en sus profesiones. Para Carlo esto no era hobby, era misión. Su forma de evangelizar en la era digital, su manera de decirle al mundo que Dios era real y accesible en cada sagrario de cada iglesia. Y yo me sentía pequeña al lado de su fe. Me hacía cuestionar mi propia religiosidad superficial, mi catolicismo cultural que nunca había profundizado realmente. En septiembre de 2006, Carlo comenzó a sentirse mal. Fiebre persistente, cansancio inusual,
Al principio pensamos que era gripe común, algo que pasaría en días, pero no pasó. Empeoró. Lo llevamos al hospital. Le hicieron análisis de sangre, y entonces llegó el diagnóstico que destroza a cualquier padre: leucemia mieloide aguda, fase avanzada, agresiva, con pronóstico grave. Recuerdo estar sentada en la oficina del oncólogo mientras nos explicaba opciones de tratamiento con una voz que intentaba sonar esperanzadora, pero que no podía ocultar la gravedad real. Recuerdo mirar a Carlos sentado junto a mí y ver que no parecía asustado. Parecía tranquilo, casi sereno, como si ya supiera lo que venía. Y cuando el médico terminó de hablar, Carlos solo hizo una pregunta: ¿puedo seguir yendo a misa? El doctor nos miró confundido. Yo también lo estaba. Mi hijo acababa de recibir una sentencia de muerte potencial, y su única preocupación era no perderse la Eucaristía diaria. Los días en el hospital fueron los más brutales de mi existencia. Ver a tu hijo deteriorarse día tras día sabiendo que no puedes hacer nada para detenerlo es una tortura que ninguna madre debería conocer. Carlo perdió peso rápidamente. Su piel se volvió pálida como papel. Su cabello comenzó a caerse por la quimioterapia, pero su fe nunca vaciló. Nunca se quejó. Nunca preguntó por qué él. Nunca maldijo a Dios. Al contrario, ofrecía su sufrimiento. Rezaba por el Papa, por la Iglesia, por los pecadores, por todos menos por sí mismo. Las enfermeras lloraban cuando entraban a su habitación porque no podían comprender cómo un adolescente podía tener tanta paz frente a la muerte. Algunos médicos pedían hablar con él porque querían entender de dónde sacaba esa fortaleza. Y yo estaba ahí cada día sintiéndome destrozada mientras mi hijo me consolaba a mí. Me decía que no llorara, que todo tenía un propósito, que Dios sabía lo que hacía. La última noche fue la más difícil. Era el 11 de octubre. Yo sabía que estábamos llegando al final. Su respiración era irregular, su pulso débil. Los monitores mostraban signos vitales cada vez más preocupantes. Andrea estaba ahí conmigo. Mis otros hijos habían venido a despedirse durante el día, pero ahora solo quedábamos nosotros tres en esa habitación fría de hospital. Le hablé a Carlo. Le dije cuánto lo amaba. Le agradecí por ser mi hijo. Le pedí perdón por todas las veces que no había sido la madre que merecía. Y él abrió los ojos con esfuerzo, me miró y me sonrió. Fue una sonrisa pequeña, débil, pero llena de una paz que yo no podía comprender. Y susurró con voz apenas audible: «Mamá, no estés triste. Voy a casa. La Virgen me espera». Y cerró los ojos. No volvió a abrirlos. Entró en un estado semiconsciente del que ya no saldría. Pasamos toda la noche ahí, Andrea y yo turnándonos para sostener la mano de Carlo, para hablarle aunque no respondiera, para rezar aunque no supiéramos qué decir. Los médicos entraban cada hora a revisar sus signos vitales. Sus expresiones eran cada vez más sombrías. Sabían lo que yo no quería aceptar, que estábamos en las últimas horas, que no había nada más que hacer excepto esperar, y yo me aferraba a su mano como si con eso pudiera retenerlo en este mundo, como si mi amor de madre fuera suficiente para vencer a la muerte. Pero no lo fue, nunca lo es. A las 6 de la mañana del 12 de octubre, Andrea salió al pasillo. Necesitaba hablar con los médicos sobre qué procedimiento seguir cuando llegara el momento, y yo me quedé sola con Carlo, sosteniéndolo, mirándolo, memorizando cada rasgo de su rostro, porque sabía que pronto solo vivirían en mi memoria. Sucedió a las 6:40 exactamente.
Su respiración cambió, se volvió superficial, irregular, y entonces se detuvo. Simplemente dejó de respirar. El monitor comenzó a emitir ese sonido plano y continuo que indica ausencia de latido cardíaco, pero yo no podía apartar los ojos de su pecho, porque ahí, justo en el centro de su pecho, comenzó a brillar una luz. Al principio pensé que era reflejo de algo, de las lámparas, de los equipos médicos, pero no lo era. La luz venía de dentro, de su cuerpo. Empezó como un resplandor tenue dorado que fue creciendo en intensidad. No era caliente, no quemaba, pero era brillante, cada vez más brillante. Y entonces comenzó a elevarse. La luz salió de su pecho como un haz vertical que subió hacia el techo. Duró apenas segundos, tal vez 5, tal vez 10. El tiempo dejó de tener sentido y luego simplemente desapareció. Se desvaneció dejando solo el cuerpo sin vida de mi hijo. Me quedé paralizada. No podía moverme, no podía gritar, no podía llorar. Solo podía mirar fijamente el lugar donde había estado esa luz momentos antes. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de presenciar, pero no encontraba categorías para clasificarlo. ¿Había sido real? ¿Había visto realmente una luz saliendo del cuerpo de Carlo? ¿O era mi cerebro jugándome una mala pasada en el momento más traumático de mi vida? Andrea entró corriendo cuando escuchó el sonido del monitor, vio mi expresión, me preguntó qué pasaba, y yo no pude responder. Solo señalaba vagamente hacia el pecho de Carlo, con manos temblorosas. Él no entendía. Me abrazó mientras yo finalmente comenzaba a llorar. Llorar de una forma que nunca había llorado antes. Un llanto que salía desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar de dolor tan intenso que pensé que me mataría. Los médicos entraron. Confirmaron lo obvio. Hora de muerte. 6:40 de la mañana. Comenzaron los procedimientos estándar. Y yo seguía ahí, aferrada a Andrea, incapaz de articular lo que había visto. No hablé de la luz durante semanas. No sabía cómo explicarlo sin sonar como una madre en negación que inventaba cosas para consolarme. Guardé ese secreto como algo privado, algo entre Carlo, Dios y yo, pero me obsesioné con entender qué había sido. Leí todo lo que pude encontrar sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre fenómenos luminosos asociados con el fallecimiento, sobre testimonios de personas que habían visto luces o presencias en el momento exacto de la muerte de seres queridos, y descubrí que no estaba sola, que a través de la historia ha habido reportes similares, santos cuyas muertes fueron acompañadas por luces misteriosas, personas comunes cuyos familiares testificaron haber visto resplandores inexplicables. No era algo único, pero tampoco era común. Y definitivamente no era algo que la ciencia pudiera explicar fácilmente. Los escépticos hablarían de descargas eléctricas finales del cerebro, de ilusiones ópticas, de alucinaciones inducidas por el trauma. Pero yo sabía lo que había visto, y ninguna explicación racional podía quitarme esa certeza. Finalmente se lo conté al padre Ilio Carminati, nuestro director espiritual. Fue 3 meses después del funeral. Yo seguía en duelo profundo. Apenas podía funcionar, y necesitaba hablar con alguien que no me juzgara como loca. El padre Ilio me escuchó en completo silencio. No interrumpió, no mostró incredulidad. Cuando terminé, simplemente asintió y me dijo: Antonia,
Lo que viste fue el alma de Carlo dejando su cuerpo. En el momento de la muerte, el alma se separa de la carne. Normalmente esto es invisible para los ojos humanos, pero en casos extraordinarios, especialmente con personas de gran santidad, Dios permite que esta separación sea visible. Es un regalo, una confirmación, una forma de decirte que Carlo no dejó de existir. Solo cambió de forma. Su alma partió hacia donde pertenecía, hacia Dios. Y tú tuviste el privilegio de presenciarlo. Sus palabras me dieron un marco de referencia, una forma de entender lo inexplicable. Y por primera vez desde la muerte de Carlo, sentí algo parecido a la paz. Pero la pregunta persistía: ¿por qué yo? ¿Por qué se me permitió ver algo que la mayoría de las personas nunca ven? ¿Por qué, Carlo? ¿Por qué, en ese momento específico, pasé años reflexionando sobre esto? Y lentamente llegué a algunas conclusiones. Tal vez era porque necesitaba verlo, porque mi fe en ese momento era débil, porque sin esa confirmación visual no habría podido soportar el dolor de perder a mi hijo. Dios conoce nuestras debilidades, conoce exactamente lo que necesitamos para no rompernos completamente, y tal vez esa luz fue su forma de sostenerme, de decirme: mira, Antonia, tu hijo no ha muerto, solo ha partido. Su alma continúa. La muerte no es el final, es transición, es transformación, es nacimiento a la vida verdadera. Y aunque tu corazón maternal está destrozado, aunque extrañarás su presencia física cada día, puedes tener certeza absoluta de que Él vive, de que está bien, de que está donde siempre quiso estar. También consideré que tal vez la luz no era solo para mí, tal vez era una señal para el mundo, una evidencia que algún día tendría que compartir cuando llegara el momento apropiado. Porque si Carlo iba a ser reconocido como santo por la Iglesia, si su vida iba a inspirar a millones de jóvenes, entonces cada detalle de su muerte también tenía significado. La luz que salió de su pecho no era capricho divino, era testimonio, era prueba de que lo que la fe enseña sobre el alma, sobre la vida eterna, sobre la separación del cuerpo y el espíritu es real. No es metáfora. No es consuelo psicológico inventado para lidiar con el miedo a la muerte. Es realidad objetiva que ocasionalmente se vuelve visible para aquellos que necesitan verla o que están destinados a testificarla. Y yo fui elegida para ese rol, no por mérito propio, sino por gracia, por misericordia divina hacia una madre que estaba perdiendo a su hijo. Cuando comenzó el proceso de beatificación, años después, tuve que testificar sobre todo lo relacionado con Carlo, su vida, sus virtudes, su fe. Y eventualmente, inevitablemente, me preguntaron sobre su muerte, sobre qué había sucedido en esos últimos momentos. Y esta vez no dudé. Conté todo, incluyendo la luz. Esperaba escepticismo. Esperaba que documentaran mi testimonio con esa cortesía profesional que usan cuando creen que alguien está exagerando o inventando. Pero no fue así. El investigador del Vaticano que me entrevistaba simplemente tomó notas y me preguntó detalles específicos. Duración de la luz, color, intensidad, dirección, si había sonido asociado, si alguien más la había visto. Y cuando terminé, me dijo que en los archivos vaticanos hay cientos de testimonios similares asociados con las muertes de santos, que lo que yo había experimentado tenía precedentes históricos, que la Iglesia lo considera fenómeno místico, auténtico,
cuando está asociado con personas de virtudes heroicas. Esa validación institucional fue importante, pero no tanto como la validación personal que había experimentado en mi corazón. Porque independientemente de lo que dijera la iglesia o la ciencia o cualquier autoridad externa, yo sabía lo que había visto. Y esa certeza cambió fundamentalmente mi relación con la muerte. Ya no la veía con el terror absoluto que tenía antes. Ya no era el enemigo definitivo, el final contra el cual no hay apelación. Se convirtió en puerta, en umbral, en momento de transición donde el alma se libera del cuerpo y vuela hacia su destino eterno. Y aunque seguía doliendo, aunque extrañaba a Carlo con una intensidad que no disminuía con los años, aunque había días en que el vacío era insoportable, también tenía esperanza, esperanza fundamentada no solo en doctrina religiosa, sino en experiencia directa. Había visto el alma de mi hijo partir. Había sido testigo del momento exacto en que dejó de ser cuerpo para ser espíritu puro. Y esa imagen, grabada en mi memoria con más claridad que cualquier fotografía, me sostenía en los días más oscuros. Los años pasaron. Carlo fue beatificado en octubre de 2020. Su cuerpo incorrupto fue trasladado a Asís, donde ahora descansa en una urna de cristal visitada por miles de peregrinos. Su historia se ha difundido por todo el mundo. Se habla de él como el santo de la era digital, el patrono de Internet, el ejemplo de cómo los jóvenes pueden alcanzar la santidad en el mundo moderno. Y en medio de todo ese reconocimiento público, yo sigo cargando ese recuerdo privado, esa imagen de luz dorada saliendo de su pecho, ese momento sagrado que solo yo presencié. Y a veces, cuando estoy sola en casa y la melancolía me invade, cierro los ojos y revivo ese instante, no con dolor, sino con gratitud. Gratitud porque Dios me permitió ver algo que pocos ven, porque me dio evidencia tangible de que todo lo que creemos por fe es real, porque me mostró que mi hijo no había dejado de existir, sino que había nacido a la vida verdadera. Hay noches en que me despierto pensando en ese momento. Me pregunto, ¿dónde está Carlo ahora? ¿Qué hace? Si puede vernos, si sabe cuánto lo extrañamos, si entiende el impacto que su vida y muerte han tenido en millones de personas. Y entonces recuerdo la luz y sé que está exactamente donde debe estar, que está en paz, que está cumpliendo desde el cielo la misión que comenzó en la tierra, que intercede por nosotros, que nos acompaña de formas que no podemos percibir con nuestros sentidos limitados, y esa certeza me permite seguir adelante. Me permite levantarme cada mañana, aunque mi corazón siga roto. Me permite sonreír, aunque las lágrimas nunca estén lejos. Me permite vivir, aunque parte de mí murió con Carlo ese 12 de octubre de 2006. La luz también cambió mi forma de ver a otras personas que han perdido seres queridos. Ahora, cuando conozco a madres, padres, esposos, hijos que están atravesando el duelo, les hablo de mi experiencia. No para presumir, no para hacer parecer mi dolor más especial que el de ellos, sino para darles esperanza, para decirles que aunque no vean luces, aunque no tengan experiencias místicas, aunque su proceso de duelo sea oscuro y solitario, la realidad sigue siendo la misma. Sus seres queridos no han dejado de existir, solo han cambiado de lugar. Y algún día, cuando llegue nuestro turno,
Volveremos a verlos, no como recuerdos, no como fantasmas, sino cara a cara, en la plenitud de la vida eterna. Y esa esperanza no es wishful thinking, no es autoengaño, es verdad fundamentada en la resurrección de Cristo y confirmada, al menos para mí, por esa luz que vi salir del pecho de mi Hijo. Sé que hay personas que leerán o escucharán mi testimonio con escepticismo, que dirán que estaba traumatizada, que mi mente creó una ilusión para protegerme del dolor insoportable, que la luz no era real, sino una proyección psicológica. Y respeto esa postura. Entiendo que en una era científica es difícil aceptar fenómenos que no pueden ser replicados en laboratorio, que la tendencia es descartar como superstición cualquier cosa que no encaje en marcos explicativos materialistas. Pero también sé que la realidad es más grande que nuestros instrumentos de medición, que hay dimensiones de la existencia que escapan nuestra capacidad de cuantificar, que el alma humana no es algo que puedas pesar en una balanza o detectar con un escáner, y que la muerte, ese misterio final que todos enfrentaremos, no es simplemente el cese de funciones biológicas, sino el momento en que nuestra verdadera naturaleza se revela, cuando dejamos de ser cuerpo y alma para ser alma sin cuerpo. Y ocasionalmente, por razones que solo Dios conoce, ese momento se vuelve visible. He compartido mi experiencia públicamente solo en contadas ocasiones, principalmente en contextos religiosos, con grupos de devotos de Carlo, con familias que atraviesan duelos similares, pero siempre con cuidado, siempre con humildad, porque no quiero que la historia de la luz eclipsa la historia de la vida. Carlo no fue santo porque hubo una luz en su muerte, fue santo porque vivió cada día con una entrega total a Dios, porque amó la Eucaristía con pasión de enamorado, porque dedicó su corta vida a evangelizar usando los medios modernos, porque fue alegre, generoso, puro, compasivo. La luz fue solo confirmación, solo sello, solo la firma de Dios al final de una obra maestra. Pero la verdadera grandeza de Carlo estaba en cómo vivió, no en cómo murió. Y eso es lo que quiero que la gente recuerde. Eso es lo que quiero que inspire especialmente a los jóvenes, que la santidad es posible, que se puede alcanzar en 15 años, que no requiere retirarse del mundo sino transformarlo desde dentro. Ahora, 18 años después de su muerte, cuando visito su tumba en Asís y veo a todos esos jóvenes rezando frente a su cuerpo incorrupto, pienso en la luz. Pienso en ese momento sagrado que solo yo presencié, y me pregunto si Carlos sabía que yo necesitaba verla, si de alguna forma, en ese instante de transición entre la vida y la muerte, tuvo la capacidad de interceder para que su partida fuera visible para mí, si fue su último regalo, su forma de decirme adiós y al mismo tiempo asegurarme que no era adiós sino hasta luego. Nunca tendré respuestas definitivas a esas preguntas, pero me gusta creer que sí, que en su infinita bondad, en ese amor que siempre tuvo por su madre, Carlo pidió a Dios que me permitiera ver su alma partir, que me diera esa evidencia tangible para que pudiera sobrevivir los años de dolor que vendrían, y Dios, en su misericordia, accedió. Porque así es como funciona el amor divino. Atiende las necesidades más profundas, sana las heridas más graves, ilumina las oscuridades más densas, con luz, con esperanza, con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra.
Y esa luz dorada que salió del pecho de Carlo, sigue brillando en mi corazón cada día. Me acompaña en las mañanas difíciles, me consuela en las noches solitarias, me recuerda que el amor es más fuerte que la muerte, que las almas de los justos están en las manos de Dios, que volveremos a encontrarnos en la casa del Padre, donde ya no habrá más lágrimas, ni separación, ni dolor, solo eternidad, solo alegría, solo luz, luz infinita, luz eterna, luz que nunca se apaga, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y Carlo ahora vive en esa luz, transformado, glorificado, pero siempre mi hijo, siempre mi santo, siempre la luz que salió de su pecho en el momento final y que continúa iluminando el camino para todos los que, como yo, caminamos todavía en este valle de lágrimas, esperando el día en que también nosotros crucemos ese umbral y la luz nos reciba en casa.